La tetracampeona del mundo llega a este mundial lógicamente siendo una de las principales selecciones y hoy, en el vídeo de hoy, analizaremos el posible sistema de este equipo, los nombres que ha llevado Nagelsmann, el exentrenador del Bayern de Múnich. Ya le vimos siendo una de las mejores selecciones en la última Eurocopa. Yo diría además que esos cuartos de final entre España y Alemania a nivel futbolístico de riqueza táctica fue el mejor encuentro que vimos a nivel de fútbol, fue el encuentro donde vimos a dos selecciones con dos ideas muy claras y donde vimos un encuentro donde en cuanto a proposición vimos un nivel bastante alto, ¿no? Y en el vídeo de hoy vamos a analizar lo que es esta selección alemana, algunas de las claves. Tampoco es que me vaya a detener en todos los aspectos, pero creo que es súper interesante repasar lo que es esta selección alemana y tocar los diferentes palos, así que vamos a ello. Tenéis ya en pantalla aquí el posible 11 de Alemania con los suplentes. En portería Manuel Neuer, Baumann y Nübel. Un Neuer que vuelve a ser convocado, parecía que había dejado la selección, pero contra todo pronóstico Manuel Neuer vuelve a estar convocado con Alemania en una cita mundialista. Está ahí en la lista, ¿no?, de los Cristiano Ronaldo, Leo Messi, jugadores que llevan mucho tiempo en el fútbol de élite y que todavía siguen ahí, y en este Mundial de 2026 continuarán dando el callo, y Manuel Neuer es uno de ellos. Una temporada donde el guardameta alemán no ha realizado la mejor de sus temporadas. Es cierto que ha tenido partidos donde ha hecho buenas actuaciones, por ejemplo el día del Real Madrid en la ida, en la vuelta falló un poquito más, pero ha sido un portero que un poquito se ha embargado de él esas irregularidad, vamos a decir, ¿no? Esa falta de constancia. Ha sido un portero que le ha faltado mayor regularidad, mayor continuidad en su fútbol. A pesar de ello, creo que sigue siendo un buen portero, además capitán de esta selección, jugador que es un jerarca en toda regla, y que a nivel de vestuarios, pues, a nivel de vestuario es figura importantísima, ¿no? Los otros dos porteros, la verdad que, claro, hay una diferencia abismal entre ese Neuer estándar, vamos a decir, de un nivel medio, a, a esos dos otros porteros que no son malos, pero que es cierto que al final ha estado mal acostumbrada la selección alemana, vamos a decirlo. O sea, llevas toda la vida con Manuel Neuer y ahora de repente, pues claro, tienes a otros dos porteros que no son malos, que más o menos lo pueden hacer medianamente bien, pero que son dos porteros que distan mucho de ese Neuer Prime, ¿no? Por decirlo de una manera. Baja de Ter Stegen, cuando parecía que Ter Stegen podía empezar a adquirir más protagonismo en la selección alemana, va y empieza a tener toda esa serie de lesiones que le impiden finalmente estar fuera de esta convocatoria, ¿no? Perdona, que le impiden no estar en esta convocatoria. Vamos ahora con el lateral derecho. Aquí vemos a Joshua Kimmich. En la selección alemana le vemos habitualmente ejercer en esa demarcación, no como en el Bayern, que estamos acostumbrados más a verle en la base de la jugada junto a Pavlovic, su compatriota. Aquí en la selección alemana lo más probable es que le veamos como lateral derecho, lo más previsible, y vamos a ver su papel, si le vemos por pasillos interiores, si más como lateral puro. Yo creo que puede complementar los dos roles y vamos a tener en cuenta ese aspecto. Al final hay que entender que yo creo que Nagelsmann va a apostar por dominar, por querer tener la pelota. Vamos a ver el tema de la presión, cómo le sienta al equipo y si es capaz de moldearlo adecuadamente. Vamos a ver también en todas esas facetas que iremos comentando a lo largo del Mundial, ¿no? En el lateral izquierdo yo creo que Raum es más lateral puro, un lateral de estar más pegadito a la línea de cal, de profundizar, de realizar esas internadas en campo rival. Dos laterales asimétricos, diferentes, diríamos, ¿no? En el eje de la zaga, aquí puede haber alguna duda con el titular. Tienes la opción de Jonathan Tah, tienes la opción de Schlotterbeck y de Rüdiger, ¿no? Vamos a ver, porque esta cuestión es muy interesante, ya que Rüdiger no ha tenido la mejor de sus temporadas. De hecho, creo que para lo que es Rüdiger se le puede pedir mucho más al central alemán. Tiene condiciones muy buenas y eso puede provocar que Schlotterbeck y Tah sean los titulares. Estamos hablando de que Jonathan Tah es un central que está acostumbrado a jugar en el Bayern con una línea de defensas muy adelantada. Yo creo que en esto Alemania, según en qué partidos, puede apostar por línea adelantada. Un Jonathan Tah que es rápido, pero que también ante
jugadores habilidosos, puede sufrir algo en ese giro de su cintura, ¿no? Ya que es un central que a la hora de coordinarse consigo mismo ahí le puede costar un poquito más. Y luego Slotterbeck, un central con buena salida de balón, un central algo intuitivo. Creo que estos dos perfectamente pueden ser los titulares, para sorpresa de muchos que puedan pensar que Rudiger es el fijo en esa demarcación y no tiene por qué. Estoy revisando, porque antes la herramienta con la que grabo se bloqueó y cuando ya había acabado el vídeo me dice que no estaba grabando. En fin, cosas de esto de los vídeos, ¿no? Del directo. Bueno, directo no, porque no es un directo. Bueno, sigo, no me enrollo. Medio del campo, ¿no? Goretzka, Pavlovic, Mecha Gross, Stiller, Amiri. Perdón por la pronunciación, que a lo mejor hay algún nombre que se me escapa un poquito a la hora de pronunciar. Un Goretzka que no ha sido tampoco jugador titular en el Bayern de Múnich. Como comentábamos antes, ha sido un año donde los titulares en el equipo bávaro han sido Goretzka, perdona, Kimmich y Pavlovic en la base de la jugada, más saliendo desde el banquillo, aunque bueno, teniendo sus minutos también en la Bundesliga, donde ha logrado hacerse con el título de Liga el Bayern de Múnich un año más. Lo novedoso fue el año que se lo llevó el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y luego tienes algunas opciones ahí en el banquillo. Stiller, que el año pasado sonó con mucha fuerza en el mercado de verano para el Real Madrid, que no es mal medio centro. Clave en el Stuttgart. Y ya luego pasamos a la media punta, ¿no? Musiala, Kai Havertz, que Havertz no lo debemos descartar para la posición de delantero centro, porque la posición de 9 concita bastantes dudas. Concita bastantes dudas porque es una demarcación que parecía al principio de temporada que podía estar a disposición de Woltemade, pero Woltemade ha ido decayendo tremendamente, drásticamente, ha caído terriblemente para los intereses de Alemania. Una temporada que ha acabado siendo insuficiente probablemente para Woltemade, viendo el nivel que dio en el primer tramo de temporada. Es cierto que luego el entrenador no ha acabado de confiar en él, no sabemos muy bien lo que ha pasado ahí. 8 goles son esta temporada, si no estoy equivocado. Y luego, como otras opciones, pues Beyer, Unai, repito, perdón por las pronunciaciones porque no se pronuncia así exactamente. Y ya luego pasamos a los extremos, ¿no? Sané por derecha, Carr por derecha también. Y luego por banda izquierda Florian Wirtz, que no ha logrado de cuajar en el Liverpool, jugador que llegó por una cifra tremenda. Al final el Liverpool apostó fuertemente en este último mercado de verano por diversos nombres, y Florian Wirtz ha sido uno de esos jugadores que no ha logrado solidificarse en el proyecto británico, ¿no? del Liverpool. A pesar de ello, es un jugador con una técnica increíble, podría también encajar en esa banda, en esa media punta, perdón. A mí lo que me falta en este Bayern de Múnich, en esta selección alemana, perdón, es la de un extremo consolidado, la de un extremo, o no consolidado, pero sí que sea puro de ir al espacio y de tener cierto nivel, ¿no? De tener cierta relevancia en los partidos. Al final creo que Sané ha pegado un bajón claro en estos últimos años, y ahí el nombre era Gnabry, ¿no? Era Gnabry, ese perfil de futbolista que te podía dar un salto a nivel de bandas, ¿no? Creo que esto lo puede notar la selección alemana respecto a otras selecciones, y también repito, el no tener a ese gran goleador asentado. Vamos a ver, porque Havertz ahí puede tener un papel importante como delantero centro. Está la opción de que Musiala juegue como media punta. Yo creo que esto puede pintar más o menos, puede figurarse de una manera que sea un 4-2-3-1. Esto habrá que verlo, pero es una selección que apostará por tener la pelota. Un grupo donde está Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Creo que aquí sobre todo a tener en cuenta Ecuador. Jugadores como Caicedo, por ejemplo, están en esta selección. Una Ecuador también, Pacho, me parece, sí, Pacho también está. Es decir, una selección que tampoco hay que pasarla muy por encima, o hay que pasar de ella olímpicamente. Es decir, es una selección con algunos nombres a tener en cuenta, aunque bueno, la selección alemana es la principal favorita en este grupo, sin duda, y una selección que para mí no está entre las grandes favoritas, no está en ese top 3, pero creo que la última Eurocopa, a pesar de haber caído en cuartos de final, nos mostró que esta selección puede jugar muy bien al fútbol y tiene una idea relativamente clara. Vamos a ver si es capaz de desplegar de nuevo ese fútbol. Ha podido perder algún nombre, ¿no? Respecto a ese último torneo, ¿no? Sané no es el mismo, no está Gnabry, como decíamos.
de aquella creo que estaba Müller, es decir, faltan algunas piezas, pero creo que es una selección. Rüdiger, por ejemplo, está a un mayor nivel, pero tienes por lo contrario, por ejemplo, a un Pavlovic más asentado en el Bayern de Múnich y por tanto también en la selección alemana. Un Havertz que vamos a ver también cómo llega, porque ha tenido una lesión en el tramo final, pero estará en este mundial. Y bueno, yo creo que con esto hemos repasado brevemente a esta selección inglesa. No hay tantas bajas sorprendentes o llamativas como en la británica, por ejemplo, que eso ha sido increíble. Ha sido increíble las bajas de la selección inglesa, y aquí la figura pues creo que es Joshua Kimmich principalmente, junto a esos jugadores jóvenes que son Pavlovic, Musiala y Florian Wirtz. Y un equipo un poquito que mezcla algo de experiencia con juventud, ¿no? Que la juventud pues las ponen, como decía, los Pavlovic, los Stiller, los Mekka, los Musiala, los Goltemade. Y interesante, creo que aquí hay una encrucijada interesante. Goltemade va a ser el 9, sí o no. Ponerlo vosotros en comentarios quién creéis que va a ser el delantero centro de esta selección alemana. En teoría pasará a la siguiente ronda, porque ya sabemos cómo va este mundial, donde ha sido mucho más asequible, donde va a ser mucho más asequible el pase a ahora los 16avos, ya no octavos de final, hay una ronda más y por tanto hay más partidos. Y es una selección que creo que es verdad que noto una diferencia entre los jugadores de inicio y los jugadores que saldrán del banquillo. A ver, esto pasa en todas las selecciones, evidentemente, pero aquí noto que hay varios escalones de diferencia entre los 11 de inicio y los otros jugadores que están para esas segundas partes o para dosificar a los diversos jugadores, ¿no? Es decir, creo que Pavlovic es un gran jugador, pero luego ves sus sustitutos y es verdad que no son malos, pero que son jugadores que están por debajo claramente de este futbolista. En la posición de ataque pues veo lo mismo, ¿no? Sobre todo, bueno, no quiero hablar más sobre este tema porque creo que hemos comentado todo brevemente, 10 minutitos más o menos de vídeo, y con esto dejamos el vídeo de hoy. Os aconsejo, bueno, no, os aconsejo no, la verdad que me hacéis un favor tremendo si os suscribís, si reventáis el botón de likes, si dais a la campanita, y con esto dejamos el vídeo de hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Y por favor, reventad el botón de like si queréis más contenido del mundial como este, y que mi idea es hacer contenido a tope en este mundial. Así que nos vemos en la próxima, chao, chao.